Dios los bendiga, hermanos y amigos. Muy buenas tardes. Es un privilegio, un gozo compartir con ustedes por este canal, El Rincón de Dios, creado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Le doy gloria a Dios por permitirme un día más de vida y compartir con ustedes su palabra, que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Así que gloria a Dios por la vida, por la salud y por permitirme a mí, este siervo inútil, este siervo débil, este siervo frágil e imperfecto, este siervo pecador, predicar su palabra con denuedo y verdad, porque por gracia somos salvos. Muchas gracias le doy a Dios en Cristo Jesús por darme el privilegio de predicar su palabra. Y le pido a Él que sea Él tomando control de este tiempo para que su evangelio salga por mi boca y todo el que escuche y vea este video crea en Cristo Jesús para la gloria de Dios Padre. Se lo pido todo en el nombre de Yeshua HaMashiach, de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, continuamos con las predicaciones positivas del Evangelio de Juan. Un evangelio hermoso que a lo largo de todo el evangelio Juan está enfocado, está concentrado, está con un solo objetivo en mente: demostrar que Cristo es Dios, que mi Señor Jesús es el Hijo de Dios, demostrar la eternidad del Verbo, su deidad, su divinidad. En eso está concentrado Juan en todo el evangelio, lo habemos visto. Y en este capítulo, en el capítulo 14, versículos del 1 al 6, vamos a estar viendo, hoy no va a ser la excepción. Le podemos colocar a esta enseñanza un evangelio, es un evangelio, se me fue la palabra, hermano, perdón. Le podemos colocar como título a esta enseñanza un evangelio exclusivo. Se me había ido la palabra. Disculpe, hermano. Un evangelio exclusivo se le puede llamar a esta enseñanza. Recordemos que venimos de dos grandes anuncios dados por mi Señor Jesús. Primeramente, el anuncio de la traición de Judas, algo que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento, algo que tenía que pasar para que mi Señor Jesús llegara a la cruz, y algo, por supuesto, que tomó a los apóstoles de Cordero por sorpresa. Y otro anuncio no menos impactante para sus apóstoles, claro está, es el de la negación de Pedro. Venimos de escuchar estos dos grandes anuncios, estas dos grandes profecías de parte de nuestro Señor Jesús. Cosa que nos hace saber, o que pone en evidencia, que ciertamente Jesús es Dios. Porque nadie conoce la mente y los corazones. Nadie puede escudriñar la mente y los corazones si no es solo Dios. Y Jesús sabía lo que había en el corazón de Judas. Jesús sabía que luego de hablar con él en la Santa Cena y estar unido con sus otros discípulos, él lo iba a traicionar. Y Jesús sabía que a pesar de que Pedro le dijo:
Señor, aunque tenga que morir, no te abandonaré. Aunque tenga que dar la vida por ti, no te abandonaré. Te seguiré a donde vayas, aunque tenga que dar la vida. Parafraseando un poco el texto. Pero mi Señor Jesús sabía lo que había de acontecer. Y eso nos deja muestra clara de que mi Señor Jesucristo es Dios bendito por los siglos de los siglos. Porque ¿quién conoce el futuro? Sino Dios, que conoce todas las cosas. Y Dios también conoce el futuro porque Él lo establece. Así que obviamente mi Señor Jesús es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, y como dije, en este pasaje vamos a ver el capítulo 14 del 1 al 6. Como les dije, el título de la enseñanza es Un Evangelio Exclusivo. Gloria a Dios. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? También creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo había dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis, y sabéis dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: no sabemos dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y ahí viene el versículo que muchos cristianos sabemos de memoria y lo citamos. Y bueno, un versículo muy popular, versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Gloria al nombre. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Dios en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios por su palabra, que sea Él añadiendo su palabra, bendición y vida eterna. Bueno, como siempre vamos a comenzar, versículo por versículo, a disertar la palabra de Dios. Dice el versículo 14, capítulo 14, verso 1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios también, creed también en mí. Aquí, en esta sorprendente declaración, Jesús nos está diciendo quién es Él. ¿Cómo así, hermano? ¿Cómo que Jesús nos está diciendo quién es Él? Si se fijan bien en lo que está diciendo mi Señor, Él está diciendo a sus discípulos, así, la misma fe que tienen en Dios Padre, que ustedes conocen por todo lo que ha hecho por el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, conocen su poder, conocen su bondad, conocen su gloria. Ustedes conocen al Dios de Israel por lo que Él ha hecho por el pueblo de Israel hasta el momento. Esa fe que ustedes han depositado en el Dios suyo, en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, esa misma fe la tienen que tener por mí. Si creen en Dios, también creen en mí. Entonces, allí nos muestra y nos deja ver algo clarísimo nuestro Señor Jesucristo. Él tiene que ser Dios. No hay otra explicación, porque pensémoslo bien, hermanos. Mi Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador, es un judío de la época, un judío del primer siglo. Los judíos en aquella época, ¿verdad?, eran la única religión monoteísta, ¿verdad? Porque había muchos pueblos paganos alrededor de ellos, pero eran pueblos paganos que tenían varios dioses politeístas.
Pero los hebreos, eran monoteístas, creían en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en el Dios que era, en el que es y en el que ha de venir. Creían en el Dios Todopoderoso, en el Shaddai, en el Dios Altísimo de Israel. Únicamente en Él, ellos depositaban su fe y su esperanza. Pero ahora, Jesús le dice a ellos, la misma fe que tienen ustedes por el Dios de Israel, de Abraham, de Isaac y de Jacob, ténganla por mí. Pongan su esperanza, pongan su fe, confíen en mí, así como confían en mi Padre, así como confían en mi Dios y en su Dios. Confíen en mí con la misma fuerza, con la misma confianza, la misma fuerza que tiene su fe en Dios y la misma confianza que tienen en Él, ténganla en mí. Y esto es categóricamente, hermanos, una declaración de la deidad de Cristo. Jesucristo está declarando su deidad sin tener que decirlo explícitamente. Porque ¿qué pasaría? Vamos a ilustrar esto. ¿Qué pasaría si yo le dijera a ustedes, hermanos y amigos? Supongamos que yo le digo a Mario. Supongamos que yo tengo un amigo que se llama Mario. Y Mario está pasando por una situación terrible. Y yo le digo, Mario, así como confiáis en Dios, tenéis que confiar en mí. ¿Qué van a pensar ustedes de mí? Claro, que yo estoy loco. ¿Ustedes van a pensar de mí? No. Ya Dirvani le quedó echando humo a la cabeza. Ahora sí, Dirvani está loco. ¿Cómo va a decir Dirvani que la misma fe que yo tengo en Dios Padre la deposite en Él? ¿Es quien se cree? Eso pasaría si una persona común y corriente, si un hebreo ordinario hubiera dicho esas palabras. Pero cuando esas palabras las dice mi Señor Jesús, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo Eterno, el Hijo de Dios encarnado, esas palabras son la pura verdad, porque Él y el Padre uno son. Entonces, ¿crees en el Padre? Está bien, sigan confiando en el Padre, sigan creyendo en Él con toda su fuerza, pero también crean en mí. Así como creen en Él y han creído hasta ahora, depositen esa misma fe y esa misma confianza en mí. Porque, como dice en el mismo libro de Juan, yo y el Padre uno somos. Ahora, mi Señor Jesús, me salté esa parte. ¿Por qué mi Señor Jesús no le dice a ellos, no se turbe vuestro corazón? Bueno, porque, fíjense lo que dije al principio, venimos de dos anuncios, dos grandes profecías o anuncios, pero para los apóstoles no eran precisamente buenos. Eran uno que Judas lo iba a traicionar. Judas, uno de los 12, iba a traicionar al Santo de Israel, ¿verdad? A su Señor. Y la otra que Pedro lo iba a negar. Entonces, dos malas noticias, muy malas noticias en poco tiempo. En cuestión de horas, tal vez. Los apóstoles recibieron estas dos noticias que obviamente causaron en ellos ansiedad, turbación, tal vez miedo, angustia. El Señor sabía, porque el Señor conoce las intenciones, conoce la mente y el corazón.
Y él sabía lo que esas dos noticias estaban generando, estaban produciendo en el corazón de los apóstoles. Yo no les puedo decir que estaban produciendo porque yo no sé yo, ¿verdad? Pero mi Señor Jesús obviamente lo sabía, y a raíz de eso, a raíz de lo que produjeron en los apóstoles estas dos noticias pesadas, fuertes para el grupo apostólico, podemos decirlo, mi Señor Jesús le dice eso: no se turbe vuestro corazón. O sea, Él le dice, a pesar de lo malo que se ve el tiempo, a pesar de lo malo que se ve el porvenir, a pesar de lo malo que se ve las circunstancias, a pesar de lo negro que se ve el paisaje, no se turbe vuestro corazón. Y ahora, ¿por qué? Ahora dice, porque si creéis en Dios, cree también en mí. Que ahí es donde estamos comentando, ¿verdad? Que mi Señor Jesús puede hacer tales declaraciones debido a su naturaleza divina. Allí mi Señor Jesús está reconociendo categóricamente su igualdad con el Padre. Allí mi Señor Jesús está reconociendo que está bien y está muy bien hecho, que la misma fe que tienen los judíos en el Padre, los hebreos en el Dios de Abraham, la depositen también en Él. Categóricamente, esas palabras significan eso mismo que estoy comentando. Mi Señor Jesús está reconociendo allí su igualdad con el Padre, está reconociendo allí que Él es Dios, y que como Él es Dios, la misma confianza que tienen en el Padre la pueden tener en Él, porque Él no los va a defraudar. Así como el Padre que está en los cielos no defrauda a ninguno de los que creen en Él, ni lo hará jamás, así también podemos estar seguros y tener la certeza, la confianza, la convicción de que si creemos en Cristo, no lo veremos defraudado, porque Él no es un hombre. Yo, como hombre, o tú como amiga, nosotros podemos defraudar a nuestro ser querido, y muchas veces lo vamos a hacer. Unas veces porque la situación se nos escapa de las manos, y otras veces, bueno, también lo vamos a hacer, pero lo que le quiero decir, hermano, bueno, uno como hombre puede defraudar, y uno como hombre finito, uno no puede decirle a las demás personas, pongan toda su confianza en mí, que yo no voy a defraudar. Pongan, así como que en Dios, que en mí, porque yo soy Gilvani y yo no lo voy a defraudar. Nadie, ningún hombre, a menos que tuviera, ningún hombre tendrá nada que ver, vea, hermano. El hombre que ahorita le diga eso a alguien está mal de la cabeza. El único humano que pudo decir esas palabras y decirlas con convicción, con verdad, decirlas y que tengan un significado real, es mi Señor Jesucristo, porque Él es Dios. Y Él le está diciendo ahí a sus apóstoles, así como han creído en mi Dios y Padre hasta ahora, crean en mí, ¿ok? Entonces eso es lo que Él está diciendo. La situación está mala, la situación está pésima, ustedes ven todo mal en peor, pero no se turbe vuestro corazón, no pongan su mente en eso que están viendo, en eso que está sucediendo. Así como creen en Dios, y Dios todo lo puede, así mismo crean en mí, ¿okay? Deposite toda su confianza en mí, porque yo soy como el Padre, porque yo estoy en el Padre, y porque el Padre y yo uno somos, gloria a Dios. Entonces, esa es la interpretación del versículo.
como ya les dije, si otro hombre lo hubiera dicho, es más, si otro hombre en este siglo dijera palabras similares a las de Cristo, nosotros le diríamos que está loco y que es un idólatra. Pero cuando esas palabras salen de la boca del bendito y unigénito Hijo de Dios, esas palabras son ciertas, hermanos, y hay que decir amén y amén. Y hay que creer en Él como se cree en el Padre. Amén. Bueno, versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Gloria a Dios. Versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo se lo había dicho. Y luego dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Ok. Aquí, en este hermoso versículo 2, el Señor Jesús nos hace una preciosa, bendita, gloriosa, hermosa promesa, que es la promesa de su segundo advenimiento, que es la promesa que Él vino primeramente, ¿verdad?, a salvar a su pueblo de sus pecados. Eso fue lo que hizo Él en la primera venida, salvó a su pueblo de sus pecados por medio del poder del Evangelio, por medio de su crucifixión en la cruz, ¿ok?, que limpia nuestros pecados y nos reconcilia con el Padre. Pero sabemos que Él vive y ahora mismo está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros que debemos de ser salvos por voluntad de Dios. Pero en este versículo Él nos está prometiendo categóricamente que Él va a regresar, que Él va a volver, pero con otro objetivo que no tiene que ver con nuestra salvación, porque ya nuestra salvación Él nos la dio, ya nuestra salvación es un hecho, ya nuestra salvación la recibimos. Entonces Él ya no va a volver para rescatar a su pueblo de sus pecados. Él dice en este versículo que en la casa de nuestro Padre Celestial hay muchas moradas. Él comienza describiendo la cantidad de, llamémoslo así, de vivienda, la cantidad de casas, la cantidad de lugares que hay en el reino de los cielos, en el tercer cielo para sus hijos. La cantidad de habitaciones, la cantidad de palacios, no sabemos, debe ser algo impresionante, hermanos. No lo puedo imaginar, ni siquiera llegar a describirlo. ¿Cómo serán esas viviendas, esas casas, el material de que están hechas? Porque imagínense esto. Si un arquitecto, el arquitecto del mundo, Dios, creó un mundo tan bello para que nosotros lo habitáramos y gobernáramos, ¿verdad? Creó todo esto bello que ven nuestros ojos, ¿verdad? Para que el hombre viviera aquí en la tierra y se enseñoreara de todo, y lo hizo todo tan bello y perfecto. Imagínense ahora la casa de ese arquitecto. Imagínense la belleza, la hermosura y la riqueza que vamos a ver allí. Y digo lo de la riqueza no porque me interese ser rico o algo así, pero imagínense que Dios es el dueño de todo el oro y la plata. Entonces, el dueño de todo el oro y la plata no tiene limitaciones a la hora de construir o edificar
una estructura. Entonces, imagínense lo bellas y hermosas, hermanos, que serán esas viviendas. Imagínense lo espectaculares y gloriosas que serán. Bueno, yo sé, hermanos, que le estoy pidiendo un imposible. La mente humana no está capacitada para imaginar tanta hermosura. ¿Ok? Pero sí podemos saber que si Dios hizo todo este universo tan bello, imagínense el lugar donde Él mora. Imagínense, o sea, esa ciudad que dice la Escritura en Apocalipsis, en los últimos versículos, que tiene calle de oro y mar de cristal. Es una muy bella alabanza que dice: por esa calle yo voy a caminar, calle de oro, mar de cristal. Entonces, imagínense esa belleza. Bueno, el asunto es que mi Señor Jesús en el versículo 2 le está hablando de esas viviendas. Y Él dice: en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los había dicho. Es decir, mi padre tiene muchas casas hermosas, preciosas, maravillosas, como yo les vengo diciendo, donde yo quiero que ustedes estén. Eso lo dice en Juan 17. Él le dice: Padre, yo quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo, para que vean mi gloria, la cual tú me has dado. Eso lo dice en Juan 17. Entonces, mi Señor Jesús le está diciendo a ellos. Mi Señor Jesús le está diciendo a ellos: en la casa de mi Padre muchas habitaciones hay, muchas moradas hay. Si no fuera así, Él se los había comunicado. Él no vino para acá, para la tierra, y le dijo a los discípulos: bueno, no, en el reino de los cielos están los cupos limitados. Bueno, hay 100 cupos, hay 100 casas. Vamos a ver quién va. Vamos a ver quién se porta mejor o quién guarda los mandamientos para ganarse un cupo. Él no dijo eso. Él dice que todo el que queda en Él tiene vida eterna. Y que todo el que queda en Él ha pasado de muerte a vida y no verá condenación. Y que todo el que queda en Él es hijo de Dios. Entonces, obviamente, hermanos, si ahorita hay, un ejemplo, 200 millones de personas que creen en Cristo, por dar un número, alrededor del mundo, Jesús sabe, o Jesús dice, o Jesús conoce que hay 200 millones de casas en la casa de su Padre. Hay 200 millones de habitaciones para esas personas. No es que un cristiano vaya allá y no vaya a cupo o no vaya a casa. Porque esas casas están reservadas para nosotros, hermano. Y mi Señor Jesús conoce el número de los que habemos de ser salvos. Y Él tiene nuestras casas preparadas, equipadas y en perfecto estado para que cuando nosotros lleguemos. Porque para eso Él se fue. Él dice: yo voy a preparar morada. Con ese objetivo, Él se fue para prepararnos estas preciosas casas eternas, nuestra morada eterna, para que estemos para siempre con nuestro Dios. Y como dijimos ahorita, deben ser unas casas preciosas, gloriosas y hermosas. Y ninguno de sus hijos va a quedar sin habitación, porque Él conoce exactamente el número de los que han de ser salvos. Entonces no tenemos que preocuparnos por si vamos a tener espacio en el reino de los cielos, o por si vamos a quedar por fuera, porque ya esas casas, hermanos, hermosas, preciosas y gloriosas, tienen nombre y apellido, y
vamos a estar en ellas y habitarlas por la eternidad y estar para siempre con nuestro Dios por toda la eternidad. Gloria a Dios. Pero otra cosa maravillosa que dice este versículo, él dice que Él va a preparar un lugar para nosotros. Y si me fuere, os prepararé el lugar y vendré una vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La otra promesa preciosa que tenemos en estos versículos la encontramos justamente después. Primero dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo no lo había dicho. Y después dice, y si me voy, y si me fuere, os prepararé el lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces la otra promesa maravillosa y la más gloriosa, es decir, ya es muy glorioso, ya es muy hermoso, ya es muy, wow, extraordinario, ¿verdad? Que Jesús nos fuera a preparar una casa, nos fuera a preparar una habitación en la mansión del Padre. Ya eso es, hermanos, pero glorioso, algo por lo cual tenemos que darle toda la gloria a Dios de aquí y hasta la eternidad y por los siglos de los siglos. Pero ahora viene otra promesa gloriosa. Versículo 6. Y si me fuere, os prepararé el lugar. Él dice, cuando yo me vaya, yo voy a preparar el lugar. Yo voy a prepararles las mansiones, las casas, las moradas celestiales. Vendré otra vez. Esa es la gloriosa promesa. Vendré otra vez para que. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él dice, si yo me voy a preparar lugar para vosotros, vendré otra vez. La promesa de su segundo advenimiento, hermano. Esa es una gran y gloriosa promesa. Cristo fue a prepararnos lugar en la casa de nuestro Padre. Pero Él nos está diciendo, si yo les voy a preparar lugar, yo voy a regresar. ¿Para qué? Para tomarlos, para tomarlos conmigo y llevarlos a donde yo estoy, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces, esa es la gloriosa promesa que tenemos. Miren, hermano, ya dije que era maravilloso que mi Señor Jesús no fuera para la morada. Ya dije que seguramente las casas serán hermosas y gloriosas, y eso está muy bien, hermano, y eso es glorioso, gloria a Dios. Pero no hay nada más glorioso, ni siquiera las mansiones de la casa de nuestro Padre. No hay nada tan glorioso que se pueda comparar con estar con mi Señor Jesús por toda la eternidad. Miren, hermano, lo más glorioso que vamos a tener en el cielo no son las casas, que van a ser muy hermosos. No es el cuerpo, que va a ser perfecto, glorificado, eterno y mucho mejor a este cuerpo que tenemos ahora. Lo más hermoso que vamos a tener en el reino de los cielos, y por lo que tenemos que estar más agradecidos con Dios que por cualquier otra cosa, es porque Cristo va a morar y estar entre nosotros por toda la eternidad, hermano. Porque vamos a deleitarnos, a gozarnos, a alegrarnos, a gozarnos, a deleitarnos en el Dios de nuestra salvación por toda la eternidad, hermano. El reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu, hermano. Imagínense todo el tiempo con nuestro Dios, que nos amó incondicionalmente. Imagínense, vamos a estar siempre con nuestro gozo
por toda la eternidad con el gozo de estar en la presencia del Señor, deleitándonos en Él, gozándonos en Él por los siglos de los siglos. Lo más glorioso que hay en el cielo es nuestro Padre Celestial, es su Cordero. Lo más glorioso es su presencia, lo más hermoso que tenemos es Él mismo. Él es nuestra porción, gloria a Dios. Entonces, para eso, por eso Él nos dice que si se va a preparar morada, se va a ir a preparar lugar, pero volverá y nos tomará para que estemos donde Él está. Porque eso es lo mejor, hermano. Lo mejor que tiene Cristo ahora que está en gloria no es ser dueño de todo y la plata. Lo mejor que tiene Cristo es estar con el Padre por toda la eternidad. Es como Él mismo lo dice, delicias a tu diestra, en tu presencia espíritu de gozo. Delicias hay en tu diestra. Lo que más extrañaba a Cristo, o lo que más, digámoslo así, añoraba a Cristo, era la compañía con el Padre, era esa unión armoniosa, ininterrumpida y eterna que tenía con el Padre. Esa gloria, hermano, que él disfrutaba con el Padre. No los lujos. Por eso yo les digo, lo más importante que vamos a tener en el reino de los cielos no es que no vamos a morir, no es que nuestro cuerpo va a ser perfecto y librado por completo del pecado, que déjenme decirles que también es algo maravilloso y algo hermoso, hermano, porque ¿quién no se quiere librar del pecado y de este cuerpo? Todo, entonces es algo muy bueno también, pero lo mejor y por lo que tenemos que dar más gloria a Dios, inclusive que por las casas que ya tenemos preparadas con nombre y apellido, inclusive porque con un cuerpo glorificado ya no tenemos lucha contra el pecado, que gloria a Dios por eso. Pero por lo que más tenemos que dar gracias a Dios es porque vamos a pasar una eternidad con Él por los siglos de los siglos, porque vamos a disfrutar de su presencia ininterrumpidamente, permanentemente, infinitamente y para siempre. Y eso, hermano, es lo más glorioso de todo, hermano. Y no se puede comparar con riqueza, ni siquiera con las mansiones celestiales, que déjame decirles también es algo maravilloso. Pero lo más hermoso es contemplar a Dios y estar para siempre en su presencia y adorarle y glorificarle y exaltarle y bendecirlo por los siglos. Entonces, gloria a Dios por eso. Y esto mismo le dice Jesús en la oración sacerdotal al Padre. Le pide al Padre: Padre, yo quiero que donde yo estoy, ellos también estén, para que vean mi gloria, la cual tú me has dado. Amén, gloria a Dios. Entonces vamos con el versículo 4. Y sabéis dónde voy, y sabéis el camino. Jesús le dice: ustedes saben dónde voy. Jesús le dice: ustedes saben dónde yo voy. Ahora vamos a ver la respuesta de Tomás y luego vamos a hablar sobre esa respuesta. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Fíjense bien, Tomás, el apóstol Tomás, o bueno, conocido también como el apóstol incrédulo. Bueno, no sé si todo el mundo lo conoce así, pero a mí me gusta llamarlo así, el apóstol incrédulo. Él dice esta palabra: no sabemos dónde vas. Pero mi Señor Jesús ya le había dicho a ellos que Él iba al Padre. O sea, Tomás no está pensando bien lo que le está respondiendo a mi Señor Jesús. Porque Él le dijo: no sabemos dónde va. Pero mi Señor ya le había comunicado a ellos que Él iba a volver al Padre, que Él iba a volver de donde salió.
sea, Tomás no está pensando bien su respuesta y por eso le dice de esta manera: Señor, no sabemos dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Es una respuesta lógica, ¿verdad? Si nos ponemos a ver cómo estaba pensando Tomás. Tomás no pensó muy bien esa respuesta y le dice al Señor que él no conoce para dónde va. Sin embargo, ya mi Señor Jesús se lo había hecho saber. Pero bueno, él da esa respuesta: no sé para dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Es lógico. Si no se sabe el camino, no se sabe para dónde va, no vamos a saber el camino, cómo llegar ahí, ¿verdad? Pero fíjense bien, vamos a ver por qué el Evangelio es exclusivo. Versículo 6, Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Ok? Jesús le dijo: yo soy el camino. ¿Ok? ¿Por qué coloca primero yo soy el camino? Porque lo que le dijo Tomás fue que si no sabemos para dónde va, ¿cómo conoceremos el camino? Entonces Jesús lo primero que le dice: yo soy el camino. Yo soy el camino para llegar a donde yo voy. Yo soy el camino para llegar al Padre. ¿Ok? Esto aquí, a ese yo soy, hay que agregarle, o es necesario, para que se entienda un poco mejor, hay que agregarle una palabra. Yo soy el único camino. Cuando mi Señor Jesús dice aquí: yo soy el camino, Él está diciendo en pocas palabras, así el único no está incluido, pero Él está diciendo: yo soy el único camino para llegar al Padre. Habemos escuchado, es algo coloquial, algo que se dice mucho: hay muchos caminos para llegar a Roma. Eso es un viejo dicho, todo el mundo lo dice. Y en verdad puede ser que haya muchos caminos, es decir, yo no sé cómo llegar a Roma, pero los que conocen cómo llegar, supongo que hay varias rutas y se puede ir y acceder a Roma desde varios lugares. Hay muchos caminos para ir, no sé, a Francia, a Inglaterra, para acá, para Venezuela. Hay muchos caminos, en realidad. Pero cuando se trata de entrar y de ir al reino de los cielos, donde mi Señor Jesús iba, ¿verdad? Porque Él iba al Padre, tenemos que estar claros en eso. Él iba al Padre. El único camino es el camino angosto, el camino por donde pocos pasan, pero es el único camino que lleva a la vida eterna, como está escrito, y su nombre es Jesucristo. Aquí, hermano, es que nosotros los cristianos evangélicos tenemos problemas con los cristianos católicos romanos. ¿Por qué menciono esta palabra de cristiano católico romano? Porque la palabra cristiano católico está bien. Nosotros somos cristianos católicos en un sentido, ya que, o somos cristianos católicos, ¿verdad? Ya que la palabra católico lo que significa es universal. La iglesia de Cristo es católica porque la iglesia de Cristo es universal. Nosotros tenemos problemas con los cristianos católicos cuando dicen que son romanos. Allí es donde viene el detalle. Cuando dicen cristianos católicos romanos, allí sí tenemos completa diferencia, porque los cristianos católicos romanos son los que dicen que hay varios caminos para llegar al Padre. Sí, porque ellos dicen: no,
uno le pide a María y María intercede por uno y uno entra al reino de los cielos por intercesión de María. O uno le pide a Pedro porque Pedro es el portero y está en la puerta del reino de los cielos esperando a ver para la entrada. Cuando la Biblia dice que la única puerta es Cristo. Entonces, en esto el evangelio es exclusivo, hermano. No hay muchos caminos para llegar al reino de los cielos. No hay muchas puertas de acceso al reino de los cielos. El único camino y la única puerta que hay se llama Jesucristo. ¿Por qué era tan necesario este camino? Recordemos que cuando Adán y Eva pecaron, cuando desobedecieron en el huerto de Edén, ellos tenían acceso libre a Dios. Ellos tenían la presencia de Dios las 24 horas, ¿verdad? Pero luego del pecado, con la caída, Dios se separó del hombre. ¿Cierto? El pecado hizo una división entre Dios y los hombres. Y el hombre perdió el camino de vuelta a Dios. El hombre pierde ese camino para regresar a Dios. Por eso en la carta a los Hebreos nos dice que Jesús es el camino vivo para llegar a Dios. Jesús, por medio de su sacrificio, por medio de su sacrificio, de su muerte vicaria, ¿verdad? Él hizo un camino para que nosotros pudiéramos llegar a Dios. Él hizo el puente, Él hizo de escalera para llegar a Dios. Es decir, ustedes conocen el pasaje donde Jacob, ¿cierto? Él tiene esa visión que los ángeles suben y bajan. Bueno, esa escalera que conectaba al cielo con la tierra es Cristo. Entonces Cristo es el único camino, la única escalera, el único medio para acceder nuevamente a Dios, para recuperar la comunión que teníamos o que tuvo el primer Adán antes de pecar. Él es el único camino para volvernos a nuestro Padre Celestial. No es por María, no es por José, no es por Moisés, es por el único camino que Dios estableció para reconciliar al hombre con Él. Su nombre Jesucristo, el único camino para llegar al lugar santísimo es Cristo, y el único camino que Dios quiere que recorramos es el camino angosto, y su nombre es Jesucristo. No hay otro nombre debajo del cielo por el cual el hombre puede ser salvo. Su nombre, el único nombre, es Jesús. Gloria a Dios. Entonces ya sabemos que Cristo es el único camino. No hay más, no hay un segundo camino, no hay una segunda opción, no hay un segundo punto de acceso, no hay otra persona que pueda darnos salvación, porque Dios solamente estableció un único y suficiente Salvador. Y cuando digo suficiente Salvador es porque Él puede salvarnos eficazmente, porque Él es suficiente para salvar a su pueblo de sus pecados. Y por ende ya no necesitamos ningún otro Salvador ni agarrar por otro camino, porque el único Salvador y el único camino se llama nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Amén y amén. Entonces después dice, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y la verdad y la vida. Vamos a quedarnos un momentito con la verdad. ¿Ok? Podemos decir que hay muchas verdades. Es decir, si yo digo, el cielo, cuando es de noche, el cielo se oscurece, eso es una verdad. Si yo digo, yo soy discapacitado, eso es una verdad.
Si yo digo 2 más 2 son 4, eso es una verdad. Ahora, podemos decir que toda verdad viene de Dios, porque Dios es veraz. Todas las cosas que son verdad vienen de Dios. O sea, toda la verdad está en Dios. Todo lo que es verdad viene de Dios, porque Dios es veraz y no hay mentira en él. Pero ciertamente, la única verdad que salva es el Evangelio. La única verdad que salva es Cristo. Él es la única verdad que da vida al hombre, que liberta y que hace nueva todas las cosas. Le voy a dar un ejemplo, como yo le dije. Si yo le digo 2 más 2 son 4, eso es una verdad. Y como es verdad, podemos decir que viene de Dios, ¿cierto? Pero esa verdad no salva a nadie. Yo no me voy a salvar porque yo sepa que 2 más 2 son 4. Y ustedes no se van a salvar porque crean en lo que yo digo que 2 más 2 son 4. Esas verdades, aunque si son verdades vienen de Dios, no salvan, no libertan, no dan vida. La única verdad que salva, que liberta y que da vida al hombre se llama nuestro Señor Jesucristo. Él es la verdad que el hombre tiene que creer, porque Él es la palabra de Dios que el hombre rechazó. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, ¿verdad? ¿Qué hicieron ellos, hermanos? Rechazaron la verdad de Dios. ¿Cierto? Ellos rechazaron la verdad de Dios porque Dios les dijo: de todo árbol del huerto podéis comer, pero del árbol del bien, de la ciencia del bien y el mal no comeréis, porque el día que comiereis de él, de cierto moriréis. Esa fue la verdad de Dios, ¿cierto? Y era verdad. Gloria a Dios. ¿Ok? Pero ellos rechazaron la verdad de Dios y prefirieron creer la mentira del diablo. Y por eso entró el pecado, y por el pecado la muerte, ¿verdad? Ahora, Cristo es la verdad de Dios que el hombre tiene que abrazar, que el hombre tiene que amar, que el hombre tiene que confesar, que el hombre tiene que vivir y que el hombre tiene que seguir para revertir los efectos de la caída. Es decir, cuando nosotros creemos en la palabra de Cristo, la vivimos, confiamos en ella y ponemos toda nuestra confianza en Cristo, que es la verdad de Dios hecha carne, entonces los efectos de la caída en nosotros los creyentes se revierten. Ahora estamos vivos en Cristo y habemos pasado de muerte a vida y ya no veremos condenación, porque habemos creído en la verdad de Dios, porque habemos creído en la palabra de Dios, porque habemos creído en el Hijo de Dios, y porque en esa verdad tenemos vida y vida eterna, porque dice la palabra que Jesús será la luz y la luz será la vida de los hombres, ¿cierto? Entonces, porque en esa palabra, esa verdad, tenemos la luz de la vida, que es Cristo Jesús en nosotros, y en nosotros los hijos de Dios se han revertido, por decirlo así, el efecto de la caída, porque ya no veremos muerte ni condenación eterna. Entonces, gloria a Dios, porque el efecto que tuvo, el efecto que consiguió el enemigo cuando nosotros creímos en la mentira, o cuando Adán y Eva creyeron en la mentira, que afectó a todo el mundo, es revertido y es quitado de nosotros cuando nosotros creemos en la verdad de Dios y le amamos y le seguimos y lo confesamos, y esa verdad revierte ese efecto de la caída
y nos da vida y vida eterna. Así que Cristo es la verdad que todo hombre tiene que creer para tener vida eterna, para volver a estar en el estatus de hijo de Dios, para volver a ser acepto por el Padre. Él es la verdad, Él es esa única verdad. Y como yo les digo, hermanos, como yo les dije, solo hay un camino, pero solo también una verdad, hermano. No es que porque yo creer que yo tengo una discapacidad, que es cierto, esa verdad me va a salvar. No, esa verdad no me va a salvar ni no me va a dar vida. Pero cuando creemos en Cristo, que es la verdad que Dios envió para salvación de todo aquel que cree, ciertamente, hermanos, en nosotros hay vida y vida eterna. Nosotros somos libertados por esa verdad y hechos hijos de Dios. Así que gloria a Dios por esta bendita verdad que se encarnó y vino a darnos vida y vida en abundancia y vino a darnos libertad para andar en los caminos del Padre y glorificar al Padre con todo nuestro corazón y gozo. Gloria a Dios por la verdad que es Cristo Jesús, la única verdad que salva y la única verdad que da vida, porque solo en Cristo hay salvación, solo en Yahvé hay salvación. Amén. Y solo en Cristo hay verdadera libertad, porque dice la Escritura, a que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Gloria al nombre del Señor. Amén. Entonces ya estamos viendo cómo Dios a través de Cristo revirtió los efectos de la caída a través de una verdad gloriosa, hermosa, preciosa, que es Cristo. Revirtió los efectos de la caída. ¿Okay? Ahora vamos a ver, y la vida, ok, ya hablamos un poco de eso. Jesús es la vida. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos murieron espiritualmente hablando. Hermano, miren, lo peor, o sea, la enfermedad más grande que el mundo y la humanidad ha experimentado no es el COVID. Y déjenme decirle, y bueno, le doy gloria a Dios porque aunque yo no lo tuve, sé que fue un tiempo difícil para la humanidad, pues. Muchos murieron por esa enfermedad. Claro, ha habido a lo largo de la historia muchas enfermedades terribles también. La peste negra, la fiebre amarilla, y pare de contar, muchas pestes a lo largo de la historia. Pero la enfermedad más grande y más malévola que hay no es el COVID, no es la fiebre amarilla, no es la lepra, es el pecado, hermano. ¿Por qué es el pecado, hermano? Porque el pecado nos mata para con Dios. Sí, hermano, el pecado nos deja muertos delante de los ojos de Dios. Y en eso se muestra el amor de Dios para con nosotros, que aún estando muertos el pecado, Cristo murió por nosotros. Dice la carta a los romanos, ¿verdad? Entonces, Jesús es la vida, ¿verdad? Que la vida espiritual que el hombre necesita tener, que el hombre necesita obtener, que el hombre necesita conseguir. Porque como le dije, lo primero y lo más grave, la enfermedad más grave es el pecado, porque nos mata para con Dios. Y estar vivo para Dios es estar muerto para el pecado, dice la palabra. Ahora ya no estamos vivos para el pecado, sino muertos para el pecado y vivos para con Dios. Ok, pero Jesús es la vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él nos reconcilia con Dios. Él nos une nuevamente al Padre. Y estar unidos al Padre Celestial, al Padre
eterno, al Padre que nos amó, al Padre que nos quiere a pesar de lo que somos y de lo que éramos. Eso es vida eterna, ¿ok? Y esta es la vida eterna, que te conozca a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a que tú has enviado. Esa es la vida eterna. Tener comunión con el Padre y comunión con el Hijo. Y por supuesto así tendremos comunión con el Santo Espíritu de Dios. Entonces, el problema de la separación de Dios y el hombre lo resolvió Cristo. Cristo nos da vida espiritual. Cristo nos une nuevamente al Padre porque Él nos reconcilia con el Padre, porque Él carga con nuestros pecados, porque Él paga por ellos en la cruz y Él nos reconcilia con el Padre para que nosotros, ya reconciliados con el Padre, hermano, tenemos vida espiritual, tenemos vida nueva y tenemos vida eterna porque tenemos comunión con el Padre y con el Hijo. Por eso es que Jesús es esa vida que el hombre perdió con la separación de Dios. Y no estamos hablando obviamente de la vida física, terrenal, carnal, porque esa igualito la perdemos. Es decir, aunque yo sea cristiano e hijo de Dios, yo estoy convencido y lo sé de que yo voy a partir de este mundo, de que yo voy a dormir y voy a ir a la presencia de Dios. Así que cuando Jesús aquí está hablando que Él es la vida, Él es la vida espiritual, Él es nuestra comunión con el Padre Celestial, Él es el que nos vuelve a relacionar, Él es el que nos vuelve a comunicar, Él es el que nos vuelve a acercar al Padre por medio de su muerte en la cruz. Él hace la paz entre Dios y los hombres, y el hombre puede, como dice la Escritura en Hebreo, podemos ir confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia, y confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos ir al trono de la gracia por medio de Cristo, porque nos reconcilia con Dios y tenemos ahora vida eterna, hermanos, porque tenemos comunión con nuestro Dios y Padre y con nuestro Salvador Jesucristo, y eso es vida eterna. Ahí vemos cómo Dios revierte los efectos de la caída. El primer efecto fue no tener acceso a Dios, no conocer el camino de vuelta a casa, y eso Cristo lo resolvió siendo el de camino, siendo el de acceso, ¿verdad? El segundo efecto que resolvió Dios fue el de la mentira del diablo, ¿verdad? Que fue que nos hizo caer y tener muerte espiritual, y lo resolvió con su verdad, que es Cristo, con la verdad encarnada que vino a hablarnos de Dios que lo envió, ¿verdad? Y ahora vemos también, hermanos, como Jesús es esa vida que el hombre perdió. Por eso mi Señor Jesús dice en un pasaje, un judío le dice, un judío se quería ir con el Señor y le dice al Señor, Señor, dame un momento para que entienda a mi Padre y yo después te sigo. Y él le dijo, mi Señor le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué le quiso decirle Jesús? Deja que los muertos terrenales, deja que los muertos espirituales entierren a su muerto carnal. Entonces, ciertamente todos nosotros antes de llegar a Cristo estábamos muertos espiritualmente hablando, estábamos muertos en delitos y pecados. Y Cristo Jesús vino a darnos esa vida espiritual, esa vida nueva, esa vida que significa comunión con Dios, que nosotros no podíamos conseguir por nosotros mismos. Al igual que nosotros no podíamos volver a casa, al igual que nosotros no podíamos regresar a Dios, ¿verdad? Por nosotros mismos.
Entonces Cristo es el único que renueva y que nos vuelve a obsequiar por gracia la vida eterna, la comunión deleitosa, ininterrumpida, permanente y eterna con nuestro Dios y Padre y con Jesucristo ahora que han enviado, que eso es la vida eterna. Gloria a Dios. Entonces vemos como Cristo revierte los efectos de la caída, porque Él es el único que puede darnos vida espiritual, porque Él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque esté muerto vivirá, y el que en mí cree y el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Él lo dice, Él lo declara, porque Él es la vida. Dice la palabra, Él era la luz en Juan, los primeros versículos de Juan 1. Él era la vida y Él era la luz y la luz era la vida de los hombres. Entonces, hermano, Él es esa luz, Él es esa vida, Él es ese que nos lleva a la comunión con Dios, que es tener vida eterna, porque tener vida eterna no es ser inmortal, es estar con nuestro Dios por toda la eternidad, desde ahora, desde el momento que creemos en Cristo hasta el momento que partimos con Él, y después de la gloria tenemos vida eterna porque tenemos comunión eterna con Cristo y con el Padre y con el Hijo a que Él ha enviado. Entonces, gloria a Dios porque Cristo es esa vida, hermano. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual puede ser salvo. No hay otro que nos dé salvación y vida eterna. Solamente Cristo es el camino, la verdad y la vida. Por esto el Evangelio es completamente exclusivo. Porque solo es Cristo, Cristo y Cristo. No hay más, hermano. No hay otro camino. No hay otra verdad y no hay otra vida. Solo en Cristo Jesús encontramos todo eso. Gloria a Dios. Nadie viene al Padre si no es por mí. Claro, hermano, nadie puede llegar al Padre, nadie puede venir al Padre. ¿Por qué? Porque nadie puede conocer al Padre y nadie puede llegar al Padre si no es por Cristo. Primero, porque Cristo es el único camino al Padre, como ya lo dijimos. Segundo, porque Cristo es la verdad que tenemos que creer para tener vida eterna. ¿Ok? Cristo es la verdad, el camino y la vida. Y por eso, si no creemos en Él, es imposible llegar al Padre, hermano. No es que no, yo creo en María y yo no peco, yo no cometo tantos pecados y los pecados que cometo no son muy graves. Total, yo me muero y Dios me perdona porque Dios es bueno. Así, esa es la realidad de muchos, así piensan muchos de Dios. Pero la verdad, hermano, que si no tenemos comunión con el Hijo, que es el camino, la verdad y la vida, olvídense que vamos a llegar al Padre. Olvídense de que vamos a conocer al Padre. Por las razones que ya dijimos. Y también, hermanos y amigos, porque Cristo es el único que conoce al Padre. Nadie conoce al Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y a los que el Hijo se nos da a conocer. Es decir, si nosotros no conocemos al Hijo, es decir, a Cristo, tampoco vamos a poder conocer al Padre. Y si nosotros no conocemos al Padre, tampoco conocemos al Hijo. Y si no conocemos al Hijo, no vamos a poder acceder al Padre por ningún medio, porque Él es el único medio, el único camino, la única verdad y el único que nos da verdadera vida eterna, que es comunión con el Padre. Solo en Cristo hay salvación. A su nombre y al nombre del Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. No es por María, no es por José, no es por Pedro, no es por Lucas, no es por Moisés, no es por Elías,
es solo por Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y porque solamente Él es todo esto. El Evangelio es un Evangelio exclusivo para los que creen en Cristo. ¿Ok? Gloria a Dios. Entonces, bueno, hermanos, gloria a Dios. Esa ha sido la enseñanza del día de hoy. A su nombre gloria y honra. Oramos para despedir. Querido Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos permitiste compartir tu palabra. Te pido a ti, mi Dios de la era, que seas tú edificando a todos mis hermanos que vean este video, y que el poder de tu palabra obre en ellos como solo tú lo puedes hacer a través de ellas, dándole fe, dándole fortaleza, consuelo. Y a los que no creen en ti, Señor, que escuchen esta palabra que es tuya, Señor, que crean a través de ella en Cristo Jesús, que es el único camino, la verdad y la vida, porque solo en Él hay salvación. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermano, y los guarde. Gloria a Dios.